a grabar la sesión de hoy para que también lo tengamos. Una información adicional. No sé si ya todos ya están dentro de la plataforma, si han podido revisar su usuario y contraseña. Esto con el fin de activar lo más antes posible en cuanto a lo que se refiere la plataforma de Moodle. Sí, entonces tenemos que tratar de migrar lo más antes posible y para eso yo necesito que todos se encuentren dentro de la plataforma y que nadie falte para evitar problemas posteriores, ¿no? Ya, entonces si alguien tiene alguna dificultad, entonces me indica para que yo vaya haciendo la verificación. La verificación que tienen que hacer en la plataforma son de dos maneras. La primera, tienen que verificar si su usuario y contraseña puede acceder a la plataforma en Moodle, ¿ya? Segundo, si dentro de las asignaturas, una vez que ustedes han ingresado a su usuario y contraseña, se encuentra la materia de seguridad industrial, ¿ya? Y si en caso de que ustedes estén inscritos en otras materias, pero no en la de seguridad industrial, entonces se comunican conmigo, por favor, para que yo haga la revisión correspondiente y los pueda matricular. El detalle, ¿no? Entonces, un poquito también para que ustedes tengan conocimiento y que no existan malos entendidos. No es porque yo no los haya querido matricular en alguna de las situaciones, simplemente que habían usuarios duplicados. Entonces, eso ha causado un conflicto dentro de lo que es la plataforma. Entonces, pero ya se ha subsanado todo esto y por esa razón se ha demorado en subirlos a la plataforma, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta y de esa manera ya podemos trabajar en forma secuencial tal como seguramente lo están haciendo en otras asignaturas, ¿no? Entonces, en el caso nuestro hemos comenzado con lo que es Classroom, pero estamos dando continuidad a todas las actividades y se va a seguir realizando esto y a partir de la siguiente semana ya directamente vamos a centrarnos a lo que es el Moodle como tal, ¿ya? Entonces, ya las actividades ya no van a estar en lo que es el Classroom, ¿sí? Entonces, yo les voy a indicar, a partir de hoy, por ejemplo, vamos a trabajar solamente con Moodle. Y entonces en el Moodle ya se va a colocar absolutamente todo. Y por eso yo les he solicitado que revisen su usuario y contraseña y si están matriculados en la asignatura como tal. ¿Ya? Entonces, eso más que todo como una recomendación general a todos los presentes, ¿sí? Para que podamos subsanar algunos errores que tal vez habían transcurrido en el transcurso desde su inscripción hasta la fecha. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es el avance. Hablaremos de las 5 S. ¿Qué serán las 5 S? Como les había indicado, eh, el programa de las 5 S básicamente se refiere a lo que es el área de trabajo más limpia, más organizada y más segura. Es decir, que mejora la calidad de vida en el trabajo, ¿no? Entonces, como les había indicado en una clase anterior, las 5 S provienen de términos japoneses en los que se practica en esta cultura. ¿Sí? Ustedes saben que una de las culturas más adaptadas y más disciplinadas son la cultura japonesa, en la cual nosotros todavía como latinoamericanos y más como bolivianos nos falta todavía, ¿no es cierto?, adaptarnos, pero siempre no tenemos que tratar de llegar a un punto en el cual seamos lo más disciplinados posibles. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a todo lo enunciado, nosotros vamos a ir avanzando de acuerdo a lo que denominamos las 5 S. Aquí tenemos, ¿no? Lo que es las 5 S, que significa clasificar, organizar, arreglar apropiadamente, que se denomina el Seirin. Luego tenemos lo que es ordenar, que es el Seiton. Tenemos lo que es la limpieza, que es Seiso. El estandarizar es el Seiketsu. Y finalmente la parte de disciplina, que es el Shitsuk. Entonces, todos y cada uno de los elementos que les he indicado, entonces son bastante importantes en lo que es tanto la cultura japonesa, pero al mismo tiempo para mantener la parte de seguridad y mucho más aún la parte de seguridad industrial. Algunos de los beneficios que tenemos con las 5 S, ¿cuáles son? La mejora de estrategias en diferentes áreas, como por ejemplo nos permite eliminar la parte de despilfarros,
que en ciertas condiciones de seguridad benefician tanto a la empresa como a la parte de empleados. Otros beneficios también que son de parte de las 5S es mayor nivel de seguridad, ¿sí? Para los empleados. Luego también es la mayor calidad, ¿sí? Y la parte de vida útil de los equipos es mucho mayor. También se genera la parte de mejor organización, que no necesariamente puede ser en la empresa, sino lo podemos aplicar también en nuestra vida diaria. También tenemos lo que es la parte de reducción en pérdidas y de parte de producción con defectos. Ya, entonces son algunas de las razones por las cuales nosotros utilizamos las 5S. ¿Qué será el SEIRIC? Es el clasificar. Consiste básicamente en tener un área de trabajo en el que todos aquellos que se encuentran en esa labor, entonces se encuentren seleccionados, ¿sí? En la parte que corresponde con un etiquetado correspondiente, ¿sí? Aquellos que van a ser desechados. Entonces, mayormente se utiliza un etiquetado rojo. Ejemplo, digamos, si nosotros tenemos alguna herramienta que está en desuso o que está, por así decirlo, dado de baja, entonces la etiqueta con color rojo, de tal manera que cuando nosotros veamos ese elemento, entonces lo clasifiquemos en un área aparte de donde nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Del área de trabajo. Eso también se puede hacer la comparación con lo que es la tarjeta roja, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a ver alguna vez un partido de fútbol, el rojo siempre nos representa la parte de expulsión. Entonces también de alguna forma lo podemos relacionar con eso, ¿no? A los elementos que son utilizados dentro de un área de trabajo que van a ser desechados. Muy bien, entonces en esta parte de clasificar simplemente lo podemos utilizar como la separación de dos tipos, ¿no? Uno entre lo que son la parte de útiles y la parte de inútiles. ¿A qué nos referimos con la parte de inútiles? Básicamente a herramientas rotas, algunos aditamentos que ya no están en funcionamiento, por decir algún químico que esté fuera de la fecha de uso o algún otro elemento que sea peligroso para utilizarlo. Por ejemplo, en el caso de un área, entonces siempre necesitamos lo que son elementos, digamos nosotros, para el quemado de placas. Entonces necesitamos un ácido. Entonces ese ácido, si lo tenemos por decir muchos años, entonces obviamente ya no nos va a servir. Entonces ese tipo de aditamentos, entonces tenemos que desecharlos, pero de forma que sea tan cuidadosa que no cause ningún tipo de daño adicional a equipos o a las personas que se encuentran trabajando, ¿no es cierto? Puede ser también la parte de herramientas obsoletas, pueden ser excesos en lo que es la materia prima, que esto también se puede utilizar en algún momento, pero no debería de estar en el área de trabajo diario, ¿no es cierto? Debería de estar en algún tipo de almacén y esa es la forma en la cual nosotros hablamos de lo que es clasificar. Sí, entonces acá clasificar básicamente es eso. Vamos a hablar de clasificar cuando ustedes mismos ya vertan algún tipo de opinión de acuerdo a lo que han repasado. ¿Sí? Entonces simplemente yo les voy a dar algunos conceptos claves en los cuales ustedes me van a ir complementando, ¿no? Los beneficios y la parte de hablar de lo que es básicamente clasificar. ¿Qué es ordenar y a qué se refiere? Cuando hablamos de ordenar, consiste en la parte de organización de algunos elementos que previamente se han clasificado. O sea, primero vamos a clasificar y después de clasificar vamos a ordenar. No podemos hacer al revés, ¿no es cierto? Primero ordenar, después clasificar. ¿Por qué? Porque primero necesitamos separar los elementos que sirven de los elementos que no sirven. Básicamente eso es lo que hacemos. Primero, después segundo, ordenamos todos aquellos elementos que sirven, ¿sí?
Dentro de lo que es ordenar, también tenemos que ir viendo la mejora de lo que son la parte de visualización de los elementos y máquinas industriales en los cuales nos encontramos, ¿sí? Algunas de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para ordenar es que todo tiene que ir en su lugar y debidamente etiquetado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un área de trabajo industrial en el cual, por ejemplo, encontramos elementos que no corresponden a esas áreas, entonces tenemos que sacarlas y tenemos que ubicarlos en otros lugares. ¿Ya? Esos son algunos elementos, ¿no? Entonces, siempre en todo lugar, por ejemplo, debemos tener elementos de limpieza. ¿Cuáles serían estos elementos de limpieza? Un bote de basura, una escoba, un trapeador, pese a que nosotros también estamos acostumbrados a decir, bueno, yo soy un profesional, yo soy técnico y no es mi deber limpiar, ¿no es cierto? Siempre estamos con ese pensamiento, pero sí es necesario que nosotros hagamos el orden y limpieza de nuestra área de trabajo, ¿no? No esperar a que venga alguien más del sitio de limpieza para que haga ese tipo, ¿no es cierto? A menos que sea un lugar tóxico. Seguramente cuando es un lugar tóxico también existirán formas especiales de realizar la limpieza, pero en lo que es polvo, en lo que es el desorden que nosotros mismos utilizamos para realizar algunos trabajos, entonces nosotros tenemos que ser los encargados de organizar u ordenar ese espacio de trabajo que nosotros tenemos, sea de oficina, sea un sitio en el cual nosotros utilizamos como taller, para que tengamos esa costumbre de ordenar nuestros objetos, ¿no? A ver, vamos a pasar por acá. Uno de los elementos importantes de ordenar es que permite, ¿no es cierto?, que nuestros elementos de trabajo sean más fáciles de ubicar en el momento de disposición de los mismos, ¿no? Entonces, igual, esto vamos a hablar un poquito cuando demos la palabra a los diferentes grupos que se han conformado. Limpieza. El orden y la limpieza están bastante ligados entre sí, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Eliminar el polvo y la suciedad de todos los elementos que se encuentran dentro de una fábrica. Si nosotros, por más que seamos ordenados, siempre va a existir el polvo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos en nuestras casas, por decir, siempre lo mantenemos limpio, pero si por más que esté limpio y ordenado, entonces siempre vamos a encontrar rastros de polvo y eso es normal. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir viendo es que si estos equipos que se están utilizando también se encuentran con rastros de polvo. ¿Por qué? Porque las fallas más comunes que se realizan en cualquier equipo son debidamente justamente al polvo y eso representa que nosotros deberíamos de realizar un tipo de limpieza para que los equipos funcionen de una manera adecuada y tengan un lapso de vida mucho más amplio, ¿ya? Eh, bueno, dentro de lo que es la limpieza, también incluye lo que les había indicado, ¿no? Un área de trabajo que en el cual nosotros utilizamos. Entonces, imagínense que ustedes tengan su taller de electrónica. Entonces, si un área, por ejemplo, digámoslo así, su tarjeta madre que están reparando se llena de polvo, ¿qué va a suceder? Entonces, eso puede provocar ciertos cortocircuitos solamente por el polvo. Entonces, siempre es importante lo que es la parte de limpieza. Bueno, esta parte también lo vamos a hablar más adelante con las personas que estén presentes para dar mayor énfasis, ¿no? Hablando de lo que es estandarizar. Cuando nosotros hablamos de lo que es estandarizar, entonces también tenemos que tomar en cuenta las anteriores S, ¿sí? Las tres primeras S, en las cuales van a ir entre lo que es primero organización, lo que es la parte de orden, lo que es la parte de limpieza y la parte de clasificación, ¿sí? Entonces, luego de realizar estas tres primeras S, vamos a irnos a la parte de estandarización. ¿Pero qué sería lo que es estandarización? Es una fase en la cual los trabajadores diseñan mecanismos
que permitan beneficiarse tanto a ellos como a la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, nosotros cuando ingresemos a un lugar, lo que se está haciendo muchas veces es agregar letreros, por ejemplo, entrada, salida, o si ustedes han pasado por el teleférico, dice, ponga los pies acá, digamos, o pase por acá, o ponga la fila en este sector, o siga estas líneas para transitar. Entonces, son estándares que se utilizan de acuerdo al sitio. O por ejemplo, si nosotros vamos a algún tipo de tienda, muy comúnmente en esta temporada de pandemia se ha puesto lo que es letreros relacionados con el uso de barbijo, con el uso de lo que es el uso de alcohol en gel, el uso de lavado de manos y todos esos elementos que son letreros que nos permiten a nosotros darnos cuenta con elementos gráficos, ¿sí? Que nosotros estamos realizando una tarea como tal. Eso es estandarizar. ¿Ya? Entonces, como les indico, vamos a prolongar un poquito más esto en el momento que demos la palabra. Disciplina. La palabra disciplina como tal simplemente nos indica que cuando nosotros hacemos el cumplimiento de normas y procedimientos, entonces, de acuerdo a este tipo de normas, las vayamos cumpliendo de forma directa, ¿no es cierto? Entonces, esto implica un control periódico de lo que es el uso de equipos. También, por ejemplo, cuando existen demasiados trabajadores en un mismo sitio, entonces el jefe puede ir a hacer visitas sorpresa para ver si las personas que están trabajando están cumpliendo las anteriores heces, ¿no es cierto? Es una forma también de autocontrolarse en la cual que no nos, digamos que una persona o nuestro jefe vea que nosotros realmente estamos cumpliendo con nuestro trabajo. A eso se refiere con lo que es disciplina. Muchas veces dejamos de lado este punto que es bastante importante. Sí, esto también nos ayuda, ¿no? A mejorar la calidad de vida que nosotros podamos tener. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, nosotros entramos a trabajar a una empresa. Entonces, el primer mes somos ordenados, somos limpios y estamos todo tranquilo. Pero al siguiente mes, entonces, como ya nos hemos acostumbrado, entonces dejamos nuestras cosas en cualquier sitio, perdemos las herramientas, no dejamos limpio nuestro sitio. Entonces, la disciplina se refiere básicamente a continuar con las anteriores heces que nos permiten mejorar la calidad de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, igual vamos a conversarlo más adelante. Otra cultura que no estamos muy acostumbrados los bolivianos y se llama justo a tiempo. Entonces, cuando hablamos de justo a tiempo, nos referimos a la parte de puntualidad, a revisar la parte de prevención referente al uso de los equipos, a realizar, digamos, por ejemplo, si se nos acaba algún tipo de stock, estar preveyendo, por decir, nos queda un elemento o dos máximo en el stock y sabemos que se va a terminar, entonces reemplazarlo inmediatamente antes de que el producto se termine para que no tengamos conflictos en el momento de realizar algún trabajo relacionado con lo que es la empresa en la cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Es bien importante. Inclusive, yo lo podría asimilar a lo que estamos viendo en lo que son los deliveries, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú haces un pedido por delivery y te dice, ya voy a estar en 15 minutos, pero esos 15 minutos se convierten en 2 horas, ¿qué vas a hacer? Te vas a enojar con el repartidor, ¿no? Le vas a decir, usted me ha dicho en 15 minutos y está llegando después de 2 horas, ¿no? Entonces, inclusive a nosotros mismos nos puede molestar ese tipo de situación y obviamente esto también habla mal de la empresa, ¿no? Porque siempre, ¿no? Cuando uno le dice, no, yo he contratado a esa empresa, pero malísima, ¿no? Entonces esa empresa no la vuelvo a contratar, decimos, y hacemos mala publicidad de esta empresa justamente porque para nosotros no ha hecho un buen trabajo. Entonces, eso se cumple para cualquier tipo de empresa, ¿sí? Ok, eso sería lo que es el sistema justo a tiempo, en el cual nosotros trabajamos de acuerdo a este esquema.
en el cual podemos ver que primero tenemos, por ejemplo, lo que es el uso de la materia prima que nos llega a nosotros. Luego, dentro de lo que es el trabajo, nosotros vamos a realizar nuestro trabajo como tal, y dentro de nuestro trabajo tenemos que revisar el stock que necesitamos para realizarlo. Ejemplo, digamos que nosotros trabajamos en una empresa de fibra, de instalación de internet y de cable, utilizando fibra. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar? Por ejemplo, vamos a necesitar los cables de fibra que nosotros tenemos, que sí o sí deberían de estar en stock. Si no tenemos eso en stock, entonces no vamos a poder realizar la parte de instalaciones. O si pertenecemos al área de control, entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos algunas herramientas o necesitamos alguna materia prima dentro de lo que es el uso de nuestra área y no lo tenemos, entonces posiblemente también tengamos problemas y no podamos realizar nuestro trabajo de forma eficiente, ¿sí? Entonces, también nosotros tenemos que ir viendo un área en el cual cuáles son los elementos que se están terminando. ¿Para qué? Para que esta área nos indique si falta algo en stock, entonces nuevamente seguramente irán a lo que es la materia prima del proveedor y harán la solicitud del material correspondiente. ¿Eso para qué? Para que no tengamos mayores problemas. Muy bien, entonces, dada esta explicación, vamos a pasar a los diferentes grupos en los cuales, para que tengamos mayor dinamismo en la parte de participación, me van a levantar la manito, ¿sí? Para lo que es la parte de participación, y en el chat me van a colocar, una vez que participen, ¿sí? Yo les voy a dar la palabra una vez que participen, entonces me van a colocar en el mismo chat, van a decir grupo, entonces, y si han trabajado solos me ponen grupo y su nombre nada más, pero si han trabajado entre varios me van a colocar el nombre de todos los integrantes que han trabajado en grupo, ¿ok? De esa manera lo vamos a realizar. No sé si alguien quisiera comenzar con la parte de la exposición en lo que son las 5 S, de acuerdo también a lo que yo les he comentado en todo este lapso de tiempo, para que vayamos sacando ideas y vayamos clarificando todo lo que es este tema. ¿Algún comentario tal vez? ¿O alguien que quiera comenzar? ¿O quieren a dedocracia nomás? ¿Hay voluntarios? No hay voluntarios. Ok, creo que no hay voluntarios, ¿no? Entonces, yo voy a elegir al azar. Rodrigo Chinche, ¿qué nos puedes decir de la primera S? ¿Qué es la primera S y cómo nos beneficia en cuanto a lo que es la parte de seguridad? Rodrigo, ¿estás ahí? Rodrigo Chinche. Creo que no está Rodrigo. Wilson Huanca. ¿Estás, Wilson? Aquí hay una persona, ya, ok. Vamos a tomar en cuenta primero. Luis Barrio Nuevo. Buenas noches, licenciada. No sé si me escucha. Sí, sí, te escuchamos. Buenas noches, licenciada. Bueno, primeramente, buenas noches a mis compañeros también. Bueno, en el tema que estamos hablando, ¿no? Sobre las 5 S. La primera S en la cual vamos a ir desarrollando durante la clase es, la primera es la que es clasificar, ¿sí? Este consiste en retirar el área de trabajo. Eh, es necesario es necesario poner la señalización adecuada, ¿no? Para que en cuanto nosotros estemos trabajando no nos vaya perjudicando lo que no nos va a resultar beneficioso para nuestro trabajo. Entonces,
como usted bien había dicho, se etiqueta de color rojo lo que significa la expulsión y eso considera que pues hay elementos útiles y elementos inútiles en lo que es operación. Entonces, bien se debe reparar o clasificar o mantener lo necesitado, ¿no? Los beneficios serían, en primer lugar, todo esto es relacionado a la seguridad de los trabajadores. Se evita la presencia de elementos innecesarios para que el ambiente de trabajo sea más ordenado y tenga una mejor visión. Eso sería, licenciado. Ok, muchas gracias, Luis. ¿Han trabajado en conjunto o has trabajado solo? En conjunto hemos trabajado, licenciado. Lo voy a Ya, mandar de entonces hojas. le vas a mandar en el chat ya el nombre de tus compañeros, de tal manera que yo sepa quiénes Luis, son. yo podría. Está Claro bien. que sí. A ver. ¿Quién es? ¿Ovidio? Ovidio Guarachi, licenciada. Ok, vamos, Ovidio. ¿Qué nos puedes decir sobre la segunda S? Hola. ¿Nos escuchas? Te estamos escuchando, Ovidio. Adelante. Ya, licenciada, continuando con el compañero, la siguiente etapa de las 5 sería el orden. Y el orden es bien fundamental en un área más que es de industrial. Por ejemplo, nosotros que somos electrónicos, siempre vamos a requerir de áreas de trabajo. Por ejemplo, si nosotros vamos a dedicarnos a la electrónica industrial, vamos a estar trabajados constantemente con transformadores de alto voltaje. Y un ejemplo es armado y desarmado de eso. Vamos a necesitar. Ovidio. Ovidio. Creo que se te fue el audio. Ya, te vamos a dar oportunidad. Hola, hola. Ahora sí te escuchamos. Eso podría. No te podemos escuchar, Ovidio. Tal vez nos puedes mandar tu comentario por el chat. Creo que tienes problemas. Ya, vamos a esperar más rato vídeos, ¿ok? Ya, ¿alguien más que desearía hablar sobre la segunda S? ¿Algún voluntario, chicos? O yo voy a sacar los voluntarios. Bueno, licenciada, tal vez acotando, ¿no? Lo que comentan los compañeros, por ejemplo, ubicando correctamente las cosas, incluso en nuestra vestimenta, influye mucho, ¿no? Cada persona, cada área, por ejemplo, tiene que utilizar la vestimenta adecuada de acuerdo a lo que va a ir utilizando, ¿no? O al área que va a estar específicamente, o va a trabajar, en qué área va a trabajar, por un lado, ¿no? El clasificar, el ordenar todo esto, primero clasificar, luego estamos en ordenar, nos va a permitir también que tengamos un mejor área de trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos desarmando una máquina, el menor detalle que se nos haya perdido puede provocar que nosotros no podamos armar adecuadamente una máquina, por ejemplo. Entonces, nuestra área es muy importante, el ordenarnos y colocar las cosas de acuerdo a lo que necesitamos, obviamente, y de acuerdo también, si hablamos de una industria grande, obviamente los espacios son más grandes, pero generalmente se trabaja en espacios pequeños para los que están empezando recién, ¿no? Entonces, en ese caso, el orden siempre va a ser algo primordial para nuestro trabajo y para también que nuestro trabajo sea eficiente, ¿no? De otra manera, yo creo que podemos incluso fallar en eso, ¿no? Por eso se dice que los electrónicos tienen que ser lo más detallistas posible en todo, porque nosotros estamos mirando hasta lo más mínimo, lo más pequeño para cada trabajo en maquinario. Ok, muchas gracias. Tienes toda la razón, ¿no? Entonces, es muy, muy importante la parte de orden.
Ya. Indira, ¿has trabajado con algunas personas de grupo o has trabajado individual? Yo he trabajado individualmente, licenciada. Ok, te registro entonces, gracias. No sé si hay alguien más que nos quisiera hablar de la tercera S. Yo, Ya, a ver, me van a levantar la manito ya para que yo les pueda habilitar. Así que no. yo, Me ha levantado Kevin. Kevin, tienes la palabra. Luego Jonathan. bueno, bueno, la tercera es ese que nos dice se hizo, que es la limpieza. Básicamente consiste en eliminar todo. Es muy importante tener un buen equipo de limpieza que esté así intacto para que este no se oxide con el tiempo o se puede dar un mal funcionamiento al equipo, ya que este podría funcionar mal o quién sabe por alguna etiqueta que esté cerca del tester o del tester, sí, yo lo voy a llamar tester al voltímetro, esté mal, no se puedan ver, ya no se puedan notar las letritas en sí, puede cometer un error en sus cálculos al medir el voltaje de la electricidad de un poste. Así que ya le podemos decir adiós a esa persona. Mm, sí, ¿no? A veces suele pasar, ¿no? Porque yo les comento, ¿no? Dentro de una experiencia laboral que he tenido, es que a veces los errores de algunas personas que están en su función de trabajo les pueden costar, ¿no? El cargo que ocupan. Y no es desconocimiento de ustedes mismos, ¿no? A veces por errores que uno comete en el trabajo, entonces te pueden despedir, ¿sí? Gracias, Kevin. Si has trabajado con alguien, por favor, en el chat me mencionas con quiénes has trabajado. Si has trabajado solo, entonces me pones solamente tu nombre. Entonces, grupo solo me pones, ¿ya? Para tomar en cuenta eso. Gracias, Kevin. Bien. ¿Alguien más que me estaba levantando la mano, chicos? Las manitos levantaremos, ¿sí? Porfa. Yo Israel, puedo, licenciada, ¿ya? puedo, es que estoy con celular y un poquito difícil es ubicar mi Ok. manito. Ah, ya, ¿Se ya. puede, Lick? Está bien, Eh, Jaime, tienes la palabra sí, y luego Israel. ya. Yo un poquito he analizado lo que es Seiketsu, el término japonés que significa estandarizar. Ya, Y bueno, según el diccionario, estandarizar es normar, hacer que sea normal un procedimiento. ¿Qué significa eso? Que en toda industria se tiene que tener protocolos digamos, de procedimiento. ya. Entonces, esos protocolos tienen que estar escritos, ¿no? Es decir, tiene que haber un flujograma completamente ordenado. Por decirle, por ejemplo, limpieza, digamos, de algunos, eh, de algunos equipos electrónicos. Entonces, en el protocolo va a estar que levantamos la tapa, que empecemos a soplar, luego empecemos a utilizar un disolvente. Entonces, esa estandarización nos va a permitir eh, ser, más, eh, ser más metódicos, digamos, en la limpieza y hacer que digamos, la estandarización o este parámetro sea lo más eh, lo más automático posible, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De que sea lo más automático, ¿no? Entonces todo personal pueda automatizar, digamos, su procedimiento. A eso es lo que, digamos, he investigado, Ok. licenciado. Muchas gracias, Jaime. ¿Has trabajado con alguien o has trabajado solo? No he podido tener grupo, solito he trabajado ahorita, que ahora sí hay alguien, podemos trabajar también. Ah, ya, perfecto. Entonces, para las siguientes ya les voy a solicitar vía WhatsApp, entonces ahí ya pueden formar grupo, ¿no? Muy importante, ¿no? Antes de continuar con Israel, vamos a aclarar lo que dice Jaime. Y es totalmente cierto, ¿no? En la parte de estandarización, por ejemplo, una experiencia laboral, yo les comento, es que cada sitio de trabajo que nosotros tenemos dentro de lo que es, por así decirlo, digamos, ¿no? Lo que es la empresa Kipus, que básicamente es una fábrica. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta fábrica? Cada
una de las personas que trabaja, entonces tiene lo que es una determinada tarea y eso se estandariza, ¿no? Entonces, no puede continuar el proceso de lo que es el armado, por así decirlo, de los equipos, si no se tiene digamos, una capacitación previa y también no se les indica, digamos, cuál es la tarea específica que van a realizar. Y todo esto sigue un protocolo, ¿no? Entonces, una vez armado el equipo, por ejemplo, entonces debería de pasar a lo que es revisión. Y una vez pasado a revisión, entonces debería de pasar a empaque. Y una vez que pase del empaque, llevaría a lo que es los diferentes tiendas o los diferentes lugares en los cuales se hace la venta en forma general, ¿no? Entonces, como dice su compañero, la parte de estandarización es bastante importante para que especialmente una fábrica o una empresa trabaje de forma directa. Israel, ¿tienes micrófono o quieres que te lo lea lo que escribiste? Israel, ¿estás ahí? Creo que no tienes audio, ¿no? A ver, vamos a leer para que podamos complementar. Si es que puedes complementarlo, genial. Si no, lo pasamos a otro compañero. Ok, ya. Entonces vamos a leer lo que dijo Israel. De Israel Terrazas dice que el orden nos ayuda a trabajar, nos ayuda a trabajar, a continuar nuestro trabajo laboral y nosotros debemos cuidar lo que nos entregan para futuros trabajadores y nos ayuda a mantener limpio el área de trabajo para que no nos pueda dar enfermedades. Sí, es bastante importante, ¿no? Siempre debemos cuidar nuestras herramientas de trabajo, no solamente para los siguientes trabajadores, sino también por nuestro bien, porque si nosotros lo destrozamos, obviamente la empresa no te va a decir, qué bien que hayas destrozado, toma otra herramienta, ¿no es cierto? Entonces nosotros seguramente, como ustedes tienen conocimiento, cada elemento tiene un costo. Y entonces, como tiene un costo, no va a ser tan fácil reemplazar un equipo para una empresa. Y mucho más si este producto tiene un costo elevado, que es lo que a veces sucede, ¿no? Entonces, imagínense que tengamos un fusionador de fibra y lo destrozamos. Entonces, difícilmente la empresa nos va a proporcionar otro fusionador de fibra en ese instante, ¿no es cierto? Inclusive tal vez muchas veces cuando son equipos así importantes, a veces hasta nos puede costar, como les había indicado, nuestro trabajo o directamente nos hacen la reposición, es decir, que nosotros tenemos que pagar el equipo que arruinamos. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en eso. Gracias, Israel. No sé si alguien más tiene algún comentario sobre la siguiente S. Lice, perdón, hace un momento estaba en plena hablada y se cortó mi internet. No sé si pude escuchar lo que puede decir, licenciada, o se cortó todo. A ver, Ovidio, haznos un resumen rapidito porque se te cortó y ya no te entendimos muy bien. Ya, licenciada, lo que yo estaba explicando era sobre las 5S, la etapa del orden, y estaba comentando que sí, el orden es muy importante en una empresa, más esto si es industrial. Voy a dar otro ejemplo, si es rapidito, y, licenciada. Por ejemplo, las empresas automotrices, eh, lo que un vehículo llega a una empresa automotriz, lo primero que hacen es pasar por la etapa de limpieza del motor y todo eso. Después pasa a la etapa de desmontaje del motor, después pasa a la etapa de limpieza electrónica, limpieza de chasis y todo eso, licenciada. Y sí, es importante el orden porque nos evita que estemos buscando herramientas o dónde hemos puesto. Típicamente aquí en los talleres del Alto no hay eso, ¿no? Lamentablemente están buscando en los talleres dónde está la llave, dónde se ha puesto el tester y todo eso. Muy importante el orden, licenciada, es lo que estaba tratando de decir. Ok, sí, tienes razón, Ovidio, es bastante importante, no solamente en nuestra área, ¿no? Sino en todas las áreas de trabajo las cuales nosotros estamos
yendo a trabajar en algún momento. ¿Alguien más tal vez que quisiera complementar respecto a los beneficios que trae utilizar lo que son las 5 S? ¿Alguno más quisiera participar, chicos? Kevin. Kevin levantó la mano y después Daniel. Vamos, Kevin. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciada. Y buenas noches, ¿no, compañeros? Ya que casi ya hemos hablado sobre las 5 S y eso, también debemos saber lo que nos beneficia, ¿no? Las 5 S. En una empresa, así para resumir, ¿no? Se evitan errores, ¿no? En la fabricación gracias a la mejora de la información. También se facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo, o sea, tener a la mano, ¿no? Los materiales para hacer cualquier trabajo, cualquier conexión, tener un fácil manejo, ¿no? Y no andar buscando que esto y el otro, ¿no? También está la presentación y estética de la planta, o sea, el orden y la limpieza en sí, pues, que tiene que estar ordenado, como quien diría, ¿no? Siempre, ¿no? Hay personas que se sienten cómodas estando en un lugar limpio y ordenado, ¿no? También he visto que también, por lo menos observé, ¿no? En unos videos que reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes, ya que el desorden es malo, es en sí malo para cualquier manejo, ¿no? Digamos, yo voy a colocar como ejemplo, digamos, yo estoy arriba, ¿no? Tratando de hacer una instalación y por tener un desorden con los materiales puedo sufrir un accidente. Y también se proporciona un buen ámbito, ¿no? Un, un ámbito óptimo, quien diría, para el empeño laboral. Eso sería. Ok, gracias, Kevin. Entonces, no se olviden los que ya han participado. Entonces, me anotan el nombre con el grupo que han participado de todos los que integran a su grupo, y si han participado solos, entonces me ponen grupo solo para que los considere, ¿ok? Como parte de participación. A ver, vamos con Daniel. Daniel Guarachi, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que indica la frase justo a tiempo? ¿Qué sería para ti la interpretación de lo que es justo a tiempo? Daniel, ¿estás ahí? ¿Me puedes activar tu audio? Bueno, creo que no está Daniel. Vamos con Portugal entonces. Portugal, la misma pregunta. ¿Qué nos puedes decir acerca de la frase justo a tiempo? Buenas noches, Inge, buenas noches, compañeros también. Cuando hablamos de justo a tiempo, es el funcionamiento exacto de las 5 S, es decir, detectar los problemas, ¿ya? Secuenciarlos, hacer un plan para eliminar esos riesgos, ¿no? Y algo bien interesante, ingeniera, de esta parte, ya yo veía que, por ejemplo, incluso esto lo querían implementar incluso en unidades educativas, ¿ya? Para que mejore su calidad en este caso, en busca del eh, ISO 9001, ¿no? Y lo interesante de esto es que ellos mencionaban que no solamente esto es algo a la ligera, porque a veces pareciera algo así, ¿no? Decir, yo tengo que mantener limpio todo, tengo que ser ordenado. Pareciera a veces un cliché, ¿no? Pareciera. Pero lo que ellos mencionaban es que eso tiene que convertirse en una rutina de vida, ¿ya? En Japón, por ejemplo, donde han puesto en marcha especialmente estos proyectos, ¿ya? En Toyota, por ejemplo, han sido capaces, dice, de poder convertirlo en su vida diaria, ¿no? Es decir, algo que en su casa ya se reflejaba, no algo solamente que tenían que cumplir en el trabajo y ya, ¿no? Sino ya se volvía algo práctico de su vida ya. Entonces, ahí está el justo tiempo, es decir, esto se puede aplicar en varios entornos, incluso de la vida diaria. Gracias, ingeniero.
Ok, muchas gracias a ti, Portugal. Me vas a anotar igual los datos, ¿no? Entonces, lo que dice su compañero es bastante importante, ¿no? Por eso la cultura japonesa está un paso delante de muchas otras, de muchos otros países, inclusive del americano. ¿Por qué? Porque son bastante disciplinados, porque tienen esta cultura no solamente en el trabajo, sino en su vida diaria. Inclusive todo lo que es aplicado no es aplicado solamente a partir del trabajo, sino ellos lo practican desde su niñez, desde que están iniciando sus primeros pasos, entonces sus padres ya inculcan esto. Entonces, por eso es bien importante, ¿no? La cultura que uno hereda y la cultura que uno difunde una vez que tiene sus hijos, porque ahí nosotros estamos pasando esta cultura de generación en generación, ¿ya? Es bien importante. Gracias, Portugal. Muy importante tu aporte. Edwin Loza, tal vez nos podrías comentar algo diferente, tal vez, a lo que han indicado tus compañeros. Sí, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, Hola. Edwin. Te Buenas. escuchamos. Quiero, quiero resumirlo, licenciada. Los 5S más que todo nos indica y nos ayuda a deshacernos de los materiales innecesarios, a que todo que se encuentre ordenado e identificado, licenciada, a eliminar las fuentes de suciedad y arreglar los desperfectos, a que todos los elementos se aprecien a simple vista, sin necesidad de largas búsquedas, licenciada. El objetivo, yo creo, de las 5 es reducir el tiempo de ejecución de las tareas, inclusive nos da a mejorar la seguridad en el trabajo. Para mí, las 5 es una técnica, licenciada, una técnica a utilizar, un buen mantenimiento, un buen sustentivo de la limpieza y el orden, licenciada. Y todo eso creo que trae buenos frutos, licenciada, para la estabilidad laboral, para un buen reconocimiento económico más que todo, licenciada. Y la finalidad simplemente es reducir el despilfarro, el asegurar el rendimiento del trabajo que uno desempeña. Eso sería mi resumen, licenciada. Ok, Gracias. muchas gracias, Edwin. No te olvides registrar esto en el chat, tus datos, para que lo tomemos en cuenta. Eh, Tenemos a Yamil, pero antes de que tomemos la palabra de Yamil, me gustaría mostrarles un video, ¿sí? Un video en el cual va a ser bastante cortito, ¿sí? Pero bastante sustancial también, ¿ya? Entonces, quiero mostrarles esto porque me parece de gran importancia para que de acuerdo a eso también comencemos con Yamil para ver las repercusiones que nos podrían traer, ¿no? A ver, estaremos atentos. Muy bien. Luego de ver este video, ¿qué es lo que podemos indicar? Tenía la palabra Yamil. Entonces, Yamil, tú podrías ser el primero en indicarnos qué es lo que has observado con relación a las 5 S en este video.
¿Qué es lo que nos podrías decir? Buenas noches, ingeniera y a mis compañeros. Como hemos podido observar en el video que como la primera S no ha habido una clasificación de dónde poner los objetos, que va también con el orden, una limpieza adecuada del espacio en donde se está trabajando. Por eso ha habido caídas y golpes. También la estandarización de los implementos y la disciplina que debe haber en el campo laboral. Exacto, son bien importantes, ¿no? Ya, muchas gracias. Ingeniera, Dime. un punto más. Yo quisiera verlo y dar mi opinión desde el punto de vista del empleador, de la persona que está trabajando, porque Ya. nosotros vamos a hacer eso. Ujú. A ver, estas 5 S nos indican que debemos ser prácticamente como máquinas, que no tenemos que tener alguna falla en nuestro campo laboral. En Japón, que ha sido donde se han implementado estas 5 S, desde el 2005 al 2019 ha habido más de 20 millones de suicidios en trabajadores en fábricas, en oficinas. Entonces, ¿qué nos hace estas 5 S más que ayudarnos? Nos ayuda, claro, pero también nos obliga a a ser muy cuidadosos y este cuidado nos estresa mucho a nosotros como empleadores. Por ejemplo, nosotros ya en unas semanas más vamos a empezar a diseñar placas con el cautín y demás. Va a haber momentos en donde nosotros no vamos a poder hacerlo, entonces nos vamos a estresar y la persona también sufre. Las fábricas te ponen estas 5 S para decirte el modelo de persona que debes ser como trabajador, pero no te dice que tienes que tener una salud psicológica buena, una autoestima elevada, no te dan cursos de información sobre esto, tampoco te dan espacios antiestrés para evitar estos problemas que hay. Si habría estos cursos, estos campos que te ayudan al trabajador, yo creo que el trabajador mismo sería más eficiente que estarte poniendo estas normas que solo no te ayudan. Eso sería. Ok, muchas gracias, Yamil. Y tienen bastante razón, ¿no? Su compañero al hablar desde este otro punto de vista. Somos conscientes, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todos los trabajos como enfermedad del siglo XX y XXI se ha tomado como conclusión el estrés. Entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros no liberamos todo lo que llevamos acumulado por ya sea por una rutina demasiado monótona o ya sea por actividades demasiado presionadas, que la mayoría son así, ¿no es cierto? O sea, cuando tú vas a trabajar, siempre te van a decir, ya, necesito para ahorita, ya no más, tiene que estar en 1 hora, tiene que estar en media hora, tiene que estar para mañana. O sea, y ya te están indicando ya que ese tiempo, ese justo a tiempo, justamente lo que habíamos hablado, tiene que ser cumplido en su momento. Y caso contrario, como les indicaba, entonces tal vez nos puede costar inclusive el trabajo. Pero también es bien importante, ¿no? Áreas de recreación, como dice su compañero. Cuando nosotros estamos trabajando en alguna empresa, al mismo tiempo que necesitamos trabajar como personas en nuestro puesto de trabajo de acuerdo a un cargo, también necesitamos áreas de recreación en el cual nosotros podamos liberar toda esa endorfina que tenemos acumulada y que no llegue al punto en el cual, como dice su compañero, que nos provoque algún tipo de enfermedad mental en la cual nosotros querramos suicidarnos. Entonces, eso también muchas empresas no lo consideran, ¿no? Por eso a veces dicen, ¿no? Entonces, fin de semana, muchos desean realizar el acompañamiento con sus familias o con los seres queridos, que eso también ayuda, ¿no? En muy pocas empresas, sí, se practica lo que es la parte de ejercicios antes de iniciar una jornada laboral. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en algunos países?
agarran, digamos, 5 minutos antes de que ingresen a su jornada laboral, les hacen realizar una serie de ejercicios, de tal manera que las personas que están ahí entonces entran más activas a la parte del trabajo y esto libera la parte de estrés para que posteriormente no tengan problemas, ¿no? De salud especialmente. Y eso también provoca que nosotros como trabajadores nos podamos sentir mucho mejor en nuestra área de trabajo. Entonces, hay diferentes normativas. Eso cuando veamos el tema de normativas, ahí ya también vamos a indicar cuál es la parte desde el punto de vista del trabajador y del empleador, que ambas son importantes. Ya. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver la parte de textos que algunos de sus compañeros han realizado, tal vez para finalizar esta parte. ¿Sí? Nuestro compañero Edwin Mamani Fernández nos dice, la limpieza consiste en combatir toda suciedad de forma tal que podamos erradicar las causas que producen el deterioro de los equipos de trabajo y el hábitat de trabajo. Así también podamos reducir el riesgo que producen los accidentes, como también va en beneficio de nuestra salud. Es totalmente cierto. Muchas gracias, Edwin. Estrella nos dice, sí, ya sí se implementa el trabajo de las 5 S, entonces se reducirá el estrés en los empleados. Si todo está ordenado, también habrá mejor comunicación en ellos. Es verdad, ¿no? Entonces el orden es muy importante, no solamente en el trabajo, sino también dentro de lo que es nuestra vida diaria. Edwin, a ver, muy bien. A ver, vamos a ver lo que dice Abel. El éxito de la implantación de las 5 S genera un espacio de trabajo mucho más agradable. Se reducen los stocks, accidentes y se aumenta la productividad y satisfacción del personal de la empresa. Por ello, la prioridad es mantener la disciplina de una forma rigurosa y constante. Es verdad, ¿no? En nuestra vida es lo que nos falta, ¿no? En la cultura boliviana, especialmente la parte de disciplina, a veces se nos hace muy complicada. La diferencia entre Japón y Bolivia es grande, ya que Japón su cultura es disciplina y desde la escuela supongo que debe ser. Les exige bastante, por eso hay altos índices de suicidio, mientras que en Bolivia no tenemos esa metodología en varios sectores laborales, se ve a la mitad medidas de seguridad. Sí, entonces entre culturas sí tenemos bastantes diferencias, ¿no? Pero siempre tenemos que tratar de corregir ciertos aspectos. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, una empresa grande como lo que es Teleférico, cumple los estándares internacionales, tanto referente a las normativas de trabajo, tanto referente al uso de equipos, etcétera. Entonces, esos estándares son los que empresas exitosas adoptan y les va bien. Básicamente eso sería, ¿no? Entonces acá Kevin también nos dice hay que tener más cuidado y ser mucho más precavido. Entonces estamos pensando que se refiere a lo que es el video, ¿no? Entonces dentro de las 5 S ustedes también se deben dar cuenta que nos ayuda a no tener tantos accidentes, porque imagínense, si bien tenemos el tema del estrés, pero si no somos ordenados, organizados o distraídos, entonces en este sentido podemos provocar nosotros accidentes a nosotros mismos y a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, dentro de lo que es la cultura de las 5 S, realmente es importante, ¿no? Pero obviamente todo esto está basado en normas y dentro de las normas es lo que nosotros debemos tratar de cumplir porque para eso se han hecho las normativas laborales, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias chicos por la participación por el día de hoy. Entonces, en esto quedaríamos el día de hoy. Entonces, ya tengo registradas a las personas que han ido participando en todo. Entonces, sería todo por el día de hoy. Entonces, nos veríamos la siguiente clase. Que tengan una buena noche, jóvenes. Gracias, Inge. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches.